¿Me escuchan? Sí, sí, yo te escucho. Muy bien. Vi un dedo de Helmut y escuché a Rodolfo. Faltaría Max, que fue a buscar el link. Bueno, ahora voy a hacer como los japoneses. Todo nuevo. Ay, bueno, siempre se aprenden cosas nuevas. Bueno, se agradece enormemente la paciencia, el buen humor, los teloneros, Jaime, estuvo contando chistes ahí por el chat, así que bien. Max, te veo. Llegué. Confirmemos antes de emprender vuelo que nos escuchan. Saludando a todo el mundo. Hello, hello. Aquí saludando a todos. Todo ok, me dice Cristian Lorca. Así que, bien. Eh, vamos a comenzar por tercera vez esta conferencia. Y ahora, ¿saben qué? Vamos a improvisar, porque si no, esto se va a transformar en una lata. Eh, Después, Max, volveré a ti en un segundo. Estábamos escuchando de Pedro Pablo el, cómo ha sido este periodo de post-revolución, estallido social, apagón cultural, verano un poco forzado y nuevamente ahora con una pandemia mundial. ¿Cómo ha sido todo este momento tan duro a nivel colectivo y a nivel individual? Bueno, contaba que yo creo que como a la mayoría de los artistas y las personas en Chile en general, eh, la llegada del coronavirus fue un segundo golpe tras el estallido social que tuvimos en octubre, que tuvimos que readaptarnos completamente a las circunstancias del momento, lo cual costó mucho emocionalmente, mucho esfuerzo de cada uno de las personas, entendiendo las diferentes posiciones y con la esperanza de poder comenzar el año con nuevas energías y este coronavirus que nos hace quedar quietos, nos manda a la casa de nuevo y nos hace eh, pensar sobre muchas cosas, eh, nos regala tiempo que muchas veces no tenemos para hacer cosas que quizás hemos extrañado hacer, como tocar piano, o tocar el instrumento que cada uno quiera tocar, leer. Yo he ocupado mucho tiempo en leer libros que tenía ahí acumulados en la casa. Obviamente pasar tiempo con la familia, hacer tareas con los niños. Y después de ese primer shock de la nueva situación, empieza con el aburrimiento la creatividad para buscar formas de salir adelante, con ideas para las diferentes etapas. Tenemos ahora una etapa donde todos nos tenemos que quedar en casa y ver cómo podemos hacer llegar nuestra arte a las respectivas casas de nuestro público. Y un poco viendo cómo va a ser la vuelta, el regreso a nuestras actividades normales como artistas. Eh,
Helmut, en tu caso particular, tú estás a punto de asumir una orquesta nueva. Quiero que nos cuenten un poquito este desafío importantísimo que se te viene en tu carrera y también el hecho de empezar en, en una situación donde francamente casi no te permiten empezar, digamos. Imagino que venías con toda una serie yo sé cómo esto de ser director, y uno recibe una orquesta y empieza uno a florecer con toda clase de obras hermosas. ¿Cómo ha sido esta especie de metamorfosis en este nuevo mundo? Bueno, primero un saludo a todos los que escuchan. Y aprovecho nuevamente de darte las gracias, Rodolfo, por organizar esta conversación y permitirnos a todos compartir juntos. Sí, como dices tú, en mi caso es un comienzo bien extraño porque aún no hemos podido ensayar. Entonces, el proceso de preselección fue a fines del año pasado, en noviembre, y a comienzos de este año se decidió el nuevo titular de la orquesta. Entonces nosotros ya comenzamos en enero, febrero con planificaciones bien rápidas para el semestre de verano, para nuestros primeros conciertos ahora en julio de este año. Y había un proyecto muy grande planeado desde antes que prácticamente estaba ya coordinado que yo fuera a tomar, íbamos a hacer con el coro de la universidad la Sinfonía número 1 de Vaughan Williams. Además de otra obra en la primera parte. Y la logística detrás de la planificación de ese concierto era bastante grande y tuvimos que cancelar todo y fue difícil porque íbamos de semana en semana hasta el momento en que tomamos la decisión finalmente. Entonces nos cambió todo el panorama y básicamente mi primer contacto con la orquesta ha sido por ahora netamente administrativo. Estamos en contacto todas las semanas. Por Zoom. Por Zoom, exactamente. Exactamente. Pero también ha sido diferente forma de conocerse con los miembros de la orquesta. ¿No? Estamos en contacto y estamos realizando también actividades semanales para mantenernos, hacemos análisis yo hago una sesión de análisis de partitura para toda la orquesta, entonces así mantenemos el vínculo semanal entre el grupo, que es muy importante, es como una forma factible de mantenerse en contacto. Excelente. Y Max, yo supe que tú también estabas haciendo un trabajo en Puerto Rico, ¿no? Con respecto al análisis y eso. Algo me estuviste contando el otro día. Bueno, también nosotros, saludos a todos los que nos están escuchando y gracias, Rodolfo, por esta fantástica oportunidad. Más que nada de verlos a todos. Y efectivamente nos paramos, se anuló todo el resto de la temporada y se anuló lo que teníamos previsto para el Festival Casals, que es para Puerto Rico algo muy importante. ¿Qué hicimos? Hicimos lo que hacen todas las orquestas un poco, mantenernos visibles, y cada uno aportó en una página de Facebook de la orquesta. Los músicos se pusieron a tocar, a grabar sus cosas, y cada uno aportó un mensaje al comienzo de la pandemia para que la gente se quedara en casa. Todos dijimos lo mismo: quédense en casa, cuidémonos, y tratamos entonces de proveer música en la medida en que podíamos, y cada uno de los músicos fue tocando diferentes cosas. Incluso yo me aventuré a volver a tocar el piano, como no hacía desde hace bastante tiempo. Y esto fue una manera de estar vivos. Y después, en relación a la Orquesta Nacional Juvenil, ha sido una experiencia muy bonita porque decidimos hacer un trabajo sobre Quinta Sinfonía de Beethoven y se hizo un análisis muy profundo. De hecho, la parte histórica, filosófica, política y musical la hice yo, lo que me permitió profundizar enormemente en todo este momento histórico en el que se gestó esta sinfonía. Y yo creo que para los estudiantes de la Juvenil fue una visión nueva que tenía que ver naturalmente con factores de interpretación, ¿no? Pero como digo, cada uno en su ámbito hemos estado trabajando en este sentido, y en lo personal, pues como dicen todos, ¿no? Recuperar cosas que no hicimos, leer obras que teníamos aparcadas, volver a tocar y llamar a un compañero a que se sume con violín y empezar a hacer un poco de música de cámara, pensar, caminar, como Pedro Pablo, andar en bicicleta, todo este tipo de cosas ayudan.
No, a Ese- Pedro Pablo nadie le gana en bicicleta esa. No, yo no voy a correr con él, pero compartimos el amor por la bicicleta. Eh, yo les quería preguntar, porque hay algo que dijo Alan en su transmisión que, que me tocó un poquito, que tenía que ver con el trabajar obras que están programadas y que empiezan a estar en una especie de limbo entre ¿será que se va a hacer? ¿Será que no se va a hacer? Y a medida que se va extendiendo esta crisis, él hablaba de una especie de reacción alérgica a esa obra. A algunos les pasó eso porque yo lo puedo entender perfectamente. Viene una cosa como de, es difícil describirla, ¿sí? Uno se mete en una obra con pasión, con todo, y cuando viene este alejamiento de la posibilidad real de hacerla, es como que inmediatamente uno no puede meterse más con la misma fuerza. ¿Les pasó a ustedes o no? Pero Pablo, ¿te pasó a ti? Debo admitir que sí. Hay momentos que uno dice, ¿para qué estoy estudiando esto? Pero después, o sea, me digo a mí mismo de que, por suerte, todas las obras que me tocarían de dirigir son obras que merecen estar en el repertorio, así que no está de más estudiarlo y es bonito meterse también a estudiar, a tener más tiempo para profundizar mayormente en las obras. Hay que combatir contra esta falta de visión del futuro, cómo va a ser concretamente el futuro cercano. Eso no es fácil, pero hay que seguir adelante. Bueno, en lo personal, yo comparto lo que está diciendo Max. Yo estuve mucho tiempo alejado del piano y para mí, yo recuerdo que hubo un momento en la adolescencia que fueron muy parecidos en el sentido de ocupar esta cercanía, la posibilidad de hacer música directamente con nadie, o sea, conmigo mismo, eh, a través del piano. Y han sido muchas horas como un reset para mí, porque, y a esto quiero llegar ahora con todos ustedes, eh, muchas personas, por lo menos puedo hablar de lo personal, muchos de mis queridos alumnos nos miran como, ¿qué vamos a hacer ahora? Digamos, o sea, ustedes que están afuera, ustedes que han viajado, ¿cuál es la solución a esto? Y por primera vez en mi vida no sé muy bien qué responder. No me había pasado esto. Entonces, la primera parte yo tuve que reordenarme interiormente. O sea, este asunto de estar mirando permanentemente las noticias, bombardeado por todos lados y no poder concentrarse, duró un tiempo. Y después pude, a través de mi relación con el instrumento, volver a encontrar un centro para poder pensar, caminar mucho, como dice Max. Y ahora, esta es la pregunta más importante de nuestra conversación. ¿Cómo salimos? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué podemos inventar? Ayer hablaba esa Peca en el programa Salonen, perdón. Se fue en unas voladas impresionantes el tipo. Entonces, antes de adelantar un poco lo que conversaban ahí, me interesaba un poco, a lo mejor, más a nivel nuestro, porque si hay una pequeña ventaja al venir de un país como Chile, es que nosotros estamos acostumbrados a situaciones difíciles, ¿sí? Situaciones de salas difíciles, situaciones de cambio, inestabilidad social, como fue en los últimos tiempos. Entonces, a diferencia de lo que yo veo acá, que todo se organiza con 2-3 años de anticipación mínimo, las personas se bloquean mucho más. Entonces, quizás eso pueda ser algo positivo para encontrar una solución. Yo no sé, Max, qué has pensado al respecto, cuáles son tus, a lo mejor, ideas locas, no sé. Yo creo, voy a usar un verbo de moda, yo creo que hay que resetear. Tenemos que resetearnos. No, el que está más de moda es reinventarse, pero el número... Reset para volver a partir. Pero esto, yo no creo que haya que eliminar naturalmente todo lo que hemos hecho en el pasado, ni mucho menos. Pero
hay que volver a replantearse el porqué de tanta cosa. Y así como a nivel nacional, yo creo que el grito que surgió en octubre fue un grito por favor detengan la velocidad de este proceso, detengan la velocidad de esta locura de producir y de cuál es el crecimiento y cuál es el porcentaje de crecimiento que nos tenía todos ahogados en esta mentalidad neoliberal. Yo creo que también en el caso nuestro, como músicos, tenemos que replantearnos qué es la música, para qué sirve y qué significado ha tenido. Yo siempre he tenido una gran pasión por la filosofía y una gran pasión por las raíces de la música. Y el trabajar con tanta profundidad, junto con Juan Pablo Aguayo, en poder explicar una sinfonía como la de Beethoven, e interiorizarme qué rol jugó Hegel, y qué rol jugó la Revolución Francesa, y qué rol jugó los románticos españoles, Fichte, Schelling, y todos ellos en la definición de lo que iba a ser la música instrumental. Es igualmente apasionante para mí eso que dirigirla. Estar cerca del nacimiento de una obra de arte es tan extraordinariamente estimulante porque justifica el esfuerzo. Y de alguna medida hemos perdido el nexo entre las razones que inspiran la música y la genialidad del compositor, y en este caso quién es Beethoven, y el producto final, que es la obra que se toca en sala de concierto. Si esta realidad nos retrotrae a la territorialidad, es decir, a menos universalidad de la música, a menos internalización de la música, pero a una visión más territorial en Chile, o donde nos toque vivir y hacer música, pero hacer música pensando en la comunidad que tenemos al frente y cómo enriquecer a las personas que nos escuchan, en un trabajo más de carácter artesanal, en donde la calidad no es algo vacío, sino que es la condición necesaria para revelar la verdad de la música. Y eso es un ejercicio que nosotros podemos hacer como directores porque hemos estudiado para eso. Y yo me matriculo en esto. Yo creo que es importante reducirse en términos de lo que teníamos en la cabeza de visión internacional y de trabajar en nuestras comunidades y aportar en este sentido, dar un sentido a la música, dar un sentido a lo que hacemos en nuestras vidas. En ese sentido, resetear, ¿no? Ujú. Pedro Pablo, ¿cuáles han sido tus pensamientos con respecto a resetear, como dice Max, o cómo ayudar no solo a todo lo que es la actividad intensa que tienen en el teatro, y con teatro estoy hablando de todos los artistas que conforman el teatro, los bailarines, el coro, imagínate, todas las personas que colaboran en el escenario? ¿Qué ideas tienes para los próximos 12 meses? En primer lugar, a lo mejor puedes adelantar un poquito de lo que va a ser el teatro. Bueno, en el teatro nos enteramos hace poco de que se tomó la decisión de reorganizar toda la temporada. La temporada tal como está planificada no va a ser posible hacer, así que necesitamos reprogramar las obras que teníamos planificado para el futuro, o sea, el 2021, 2022. En el futuro inmediato, en cuanto podamos volver al teatro, estamos barajando diferentes opciones mientras las medidas sanitarias lo permitan, de empezar con pequeños grupos vía streaming, siempre en la medida que sanitariamente esté permitido, digamos, ¿no? Lo importante es mantenernos presentes con nuestro público, llegar a otro público también que no está acostumbrado a ir al teatro. Ojalá podamos aprovechar esto para ganar nuevas audiencias. Hablábamos de resetear o reinventarse. Hay un tema que se está instalando, que es que toda esta producción de streaming de arte a través de las tecnologías, que evidentemente está tomando mucha fuerza en estas épocas, ¿no? Aunque yo creo que nunca va a reemplazar
una vivencia directa, un espectáculo en vivo, pero sí tenemos que ver la forma de cómo aprovechar las tecnologías, aprovechar esta oportunidad para implementar nuevos medios y hacer ideas nuevas y creativas. Para este año estamos trabajando en diferentes espectáculos para poder llegar al público. Helmut, Alemania está un poquito más adelante en referencia a esta famosa curva, ¿no? Pandémica. Se están empezando a hacer algunos experimentos. Ya vi unos activos. Bueno, Suecia, por ejemplo, ha seguido activo, digamos. Ellos han hecho conciertos. De hecho, el mismo Alan estuvo a cargo de una sinfonía, no me acuerdo si una Mozart o Haydn, pero no más de eso. Y con cada uno de los instrumentistas a 2 metros y ocupando todo un escenario con una orquesta mozartiana. Sin embargo, me llamó la atención lo que escuché ayer respecto a cómo es para nosotros organizar obras que están concebidas para 80 o 90 músicos con 12. Y es realmente entregar, ¿es la mejor manera de hacerlo o estamos en el fondo tratando de ganar tiempo? Bueno, yo creo que lo primero que veo yo no me considero necesariamente optimista, pero sí me considero muy pragmático. Y yo creo que hay que enfocarse en las cosas que se pueden hacer. Yo creo que lo más importante acá es que hay que enfatizar que nadie sabe exactamente cuánto tiempo va a durar esta situación actual. Entonces lo que estamos haciendo todo es una improvisación. Ahora, yo creo que todos coincidimos en que en algún momento, tarde o temprano, esta situación como es ahora sanitariamente hablando va a cambiar y vamos a poder volver a tener actividades de congregación masiva donde haya mucho público, como antes de la pandemia. De eso yo estoy seguro, la pregunta es cuándo y bajo qué condiciones. Pero independiente del punto, yo creo que se trata de que tanto músicos como público, lo que todos queremos es seguir haciendo música. Entonces, yo creo que primero que nada cualquier forma es válida. Los músicos quieren seguir entregando música al público, conectarse con ellos, sea ya en una agrupación de cámara de 12 integrantes, y el público también la necesita. O sea, yo por suerte, ese es un aspecto muy positivo. Yo he escuchado mucho feedback, tanto aquí en Alemania como en Chile también, de cuánta falta le hace en general el arte a las personas en este momento. Y yo creo que uno de los pocos aspectos positivos de esta pandemia es que una vez que pase todo esto, bueno, ya estamos viviendo, que estamos precisamente en lo que comentaba Max, nos estamos preguntando, estamos reanalizando qué cosas son importantes para nosotros, y creo que en general el arte está ocupando un espacio bastante importante, sea en la forma que sea para todos. Ahora, claro, volviendo a tu punto, Rodolfo, ahora no podemos interpretar obras para 100 músicos en el escenario, a no ser que repartamos a los 100 músicos a través de toda la sala y reduzcamos el espacio para el público a 10 personas. Pero yo creo que hay que tener claro que es una estrategia que es temporal. Entonces, una opción es claramente, independiente del espacio disponible y bajo qué condiciones para qué cantidad de público, aunque sea baja, yo creo que una opción es hacer más conciertos. Por ejemplo, un día en vez de hacer un concierto, una presentación a las 19 horas, se hace, bueno, las orquestas trabajan más, ¿no? Deberían trabajar más y hacer presentación a las 15 horas, a Sí. las 18 horas. Hay ¿no? que recordar que una orquesta tiene 80 músicos y estamos trabajando con 12, por lo tanto tenemos la posibilidad de multiplicar, claro, multiplicar. Pero se habla mucho de este concepto de concierto express, ¿no? De un concierto máximo de 1 hora que no tenga intermedio justamente por las razones de higiene que eso implica.
¿Has conversado ya con gente de Dresden al respecto Sí. sobre este formato? Estamos precisamente, durante esta semana hemos tenido reuniones, mañana también tenemos otra más puntual en la cual vamos a tomar decisiones al respecto. Y estamos precisamente analizando formatos. Lo que más se está viendo actualmente son, como dices tú, agrupaciones pequeñas. Y yo creo que lo más probable, bueno, lo que más, diría lo más natural es que las agrupaciones de música de cámara tomen, tomen la iniciativa en cierta forma. Aquí es lo más natural que haya 4 o 5 músicos en el escenario, es como lo más práctico. Yo creo que le vamos a seguir agrupaciones de cámara más grandes y orquestas de cámara. Aquí en Alemania se están poniendo plazos de alrededor de un mes para ir poco a poco levantando las limitaciones y aumentando la cantidad de público permitido en espacios pequeños. Entonces, primero, de aquí a fines de junio se van a permitir en algunos estados presentaciones de hasta 100 personas, quizás después, un mes después, si es que todo sigue bien, de 200 personas, después de 500 personas. Entonces, yo creo que aquí en Alemania, por lo menos, la estrategia es poco a poco ir soltando, siendo más generoso con los límites para ir viendo si la curva se mantiene. Cosa de que si se llegara a disparar la curva de contagio y se vuelve a escapar, que se pueda pasar un cambio atrás, como dicen, rápidamente. Esa es la estrategia que se está viendo acá. Max, tú hacías referencia Rodolfo tiene que prender el micrófono. tú hacías Ahí sí. referencia al trabajo que he hecho con la juvenil. Y bueno, de alguna manera los dos estamos cercanos a la fundación, yo por el lado de los directores. Em, ¿Has tenido la oportunidad de hablar con ellos directamente, de tener encuentros con respecto a cómo se sienten, cómo ha sido este periodo? Porque lo mío sí, yo he tenido algunos y, y debo decir que veo mucha angustia. Entonces, sobre todo porque ahora los tienen tapados de clases online y están así con la cabeza. Y no sé si necesariamente eso conlleva a un nivel de inspiración muy alto con respecto al instrumento que ellos toquen. Entonces, no sé si puedes compartir un poco algo al respecto de cómo podríamos nosotros ayudar a esta generación a levantarse a través de, a lo mejor, de estos formatos y mirar, porque están empezando sus vidas. Entonces, este es un golpe muy fuerte y quizás podemos acompañarlos en este proceso. Um, sí, yo creo que esta generación fue la más afectada emocionalmente con los hechos de octubre. Eh, Veníamos de Europa de una gira que significó indiscutiblemente para ellos una experiencia única, realmente. Probablemente yo, seguramente yo, que tengo muchos más años y que ya había trabajado en los lugares donde hicimos conciertos, estaba consciente de la importancia y de la relevancia para una orquesta juvenil chilena tocar en Berlín y nada menos que la Heroica. Así que yo estaba mucho más asustado que ellos en términos de la importancia del evento. Pero ellos, cuando finalizaron el concierto y se abrazaban y muchos de ellos lloraban, me di cuenta del impacto emocional y de lo frágil que esa generación y chicos de esa edad son, que ya quizá nosotros hemos perdido esa perspectiva, ¿no? Y después, durante los conflictos, muchos de ellos estuvieron en primera línea y muchos de ellos estuvieron personalmente involucrados en las protestas y esto subió la tensión emocional mucho. Y después llega esto. Entonces ahora hay no solo preocupación, incertidumbre, sino aquí un cierto grado de miedo, pienso, de qué va a pasar con las carreras de ellos, con el futuro. Todos ellos están dedicados. Yo me acuerdo que me encontré con uno de estos músicos de la FOGI inmediatamente después que habían pasado los hechos de octubre, y yo le dije, mira, al final del día hay que tocar. Al final del día, cuando termina todo este conflicto o se encausa de una manera más pacífica, pues nosotros los músicos tenemos que tocar.
Por consiguiente, el estudio es ineludible y de encargarse de lo que tenemos que hacer también es ineludible. Yo creo que en este momento estamos en eso, preocupados un poco por cuál es el futuro. Y en mi experiencia, los instructores están haciendo clases a los chicos de la orquesta. Cada familia está trabajando con sus instructores en los pasajes difíciles de las obras que tenemos por delante. La Quinta de Beethoven en octubre, y el Romeo y Julieta de Tchaikovsky, el Sombrero de Tres Picos, el concierto de Elgar para cello. Esos son los repertorios que quedan por venir, y sobre eso se está trabajando con calma. No tengo la percepción, porque quizás tú estás más unidos a ellos directamente, de que haya por ahora un cierto grado de angustia, además del que todos estamos pasando, ¿no? Que es el problema de la pandemia. Pero yo creo que estamos todos, desde Alejandra Canto, nuestra directora, hacia abajo, estamos todos involucrados en sacar adelante este proyecto tan extraordinario y asegurarnos de que la calidad se mantenga y el compromiso se mantenga, ¿no? Y respecto a lo que dijo Helmut, nosotros ya estamos en eso. Yo tengo 2 planes para la temporada de la orquesta. Hay un plan A y un plan B. El plan A es volver con las sinfonías y con los conciertos de temporada, pero conscientes que no se va a tocar para un público. Así que de septiembre a diciembre estaremos en un proceso de grabación de nuestros conciertos, considerando que probablemente no habrá público, siempre que podamos tocar. Y tenemos un plan B, donde tenemos pues, divertimento de Mozart para más vientos solos, tenemos corales u obras para vientos metales solos, y la cuerda va a estar dividida en diferentes grupos, y hay todo tipo de repertorio ya seleccionado, donde están distribuidos entre 9 músicos o 18 músicos en el escenario, de pie, con conciertos que duran máximo 30 minutos, 45 minutos, tratando de continuar el hecho de tocar en vivo en un escenario. Eso está contemplado también hasta el mes de diciembre. Tenemos 2 planes para ver cómo nos dirigimos. La música de cámara va a tener un impacto indiscutible. Hay muchísima música que nunca se hace porque las orquestas no se pueden dividir tan fácilmente. Así que esto es una oportunidad. Pero claro, el tema de la juvenil es un tema no solo muy querido, sino que es un tema sensible. Y hay que saberlo manejar desde muchos puntos de vista, no solo desde el punto de vista de la ocupación musical. Yo espero que los chicos se den cuenta que estamos todos tratando de hacer lo mejor de nuestra parte para mantener viva esta llama, ¿no? Que surgió tan potente durante la gira y durante todos los conciertos en los cuales ellos están involucrados. Sí, no Max, solo... una pregunta, ¿la gira fue un año? ¿Perdón? ¿La gira fue hace un año? Fue en septiembre. Fue en septiembre. No, me parece que fue una década. Y imagínate que salir de eso, y sobre todo de la sensación de alegría, ¿no? Y de orgullo, el orgullo que tuve yo de verlos tocar de esa manera, que fue realmente extraordinario, y llegar a Santiago y esta explosión, y después llegar esto, es bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Yo les iba a hacer una pregunta ahora con respecto a más un campo de estética general donde nos movemos nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a ser unos caballeros que salen al escenario con un traje negro, todo serio, tenemos un podio, tenemos una partitura y hay todo un protocolo que ya es más que centenario, la verdad. Y mi pregunta va un poco, Pedro Pablo, lo mencionaste brevemente, buscar nuevas plataformas. Pero esto es fundamental. Nosotros tenemos que estar en el primer plano de un nuevo concepto de distribución de material digital, o podemos ser parte de un material. Es decir, estamos trabajando en primer lugar con una imagen que no es la del músico tocando o del director, sino que es algo que estamos tratando de representar y acompañando con una obra característica o una obra en particular que tenga algún tipo de contacto. Yo no sé si ustedes han pensado un poquito al respecto, si existe la posibilidad de hacer cápsulas, no sé, patrimonial o en fin, cómics, hay tanto, el videogame, que es lo que hablaba esa Peca ayer, a lo mejor nosotros mismos nos hemos restringido mucho a este mundo tan
tan lleno de reglas y bueno, conocemos de que no se puede toser, de que no hay que aplaudir entre los movimientos y todo lo que implica para el público estar frente a una orquesta profesional. No sé si quieres decir algo, Helmut. Cuando tú dices eso de toser, no va a ocurrir más. Mira, no sé, ustedes probablemente la conocen, pero hay una obra muy famosa para actores, para orquesta y actores, que la estrenó un comediante alemán que se llama Lorio, la estrenó en la Filarmónica de Berlín. Y es una obra básicamente donde el director no dirige a la orquesta, sino que dirige al público. Y lo que dirige son los ruidos del público. Entonces el director hace así, y el Lorio sale dirigiendo, él mismo, el humorista, ¿no? Y sale así, y tose alguien del público. Y todo esto es la Filarmonía de Berlín, ¿eh? Y cuando hace así, alguien deja caer un papel. Y saben que eso es bastante antiguo, ya debe tener unos 30 años, yo creo. Pero saben que es tan actual. Y la verdad es que si pensamos, hablemos abiertamente. Aquí hay dos cosas que molestan, una más que la otra. Lo primero es cuando uno va a hacer música, uno necesita silencio. Y no es una cosa de reglas, es una cosa básica física, ¿no? Si uno quiere que algo suene, hay que bajar el nivel de ruido. Eso es bien básico. Entonces lo del celular yo creo que no merece discutir. Aquí discusión en la ronda. Y creo que en celulares no pertenece a una sala de concierto, punto. No hay que hablar más del tema. Pero si la gente empieza a toser, sobre todo la gente mayor de 70 años que... Perdón, Helmut, cuando dice el celular no tiene que pertenecer a la sala de concierto, ¿eso incluye sacar fotos, video? Es que yo creo que estamos aquí hablando del celular como fuente de distracción. Fuente de distracción para el auditor y fuente de distracción para los músicos. Ahora, diferente es cuando se hace un formato donde está permitido y está contemplado el uso de teléfono. Eso ya es muy diferente. O sea, yo creo que si hay un formato de concierto, donde hay más cercanía o otra relación con el público, y el público puede tomar el teléfono y grabar lo que está pasando en un contexto que está preparado para eso, no hay problema, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de toser. Aquí en Europa eso es un problema muy, muy, muy grande. O sea, la verdad es que el nivel de ruido en los conciertos es altísimo, no como en Japón. En Japón creo que ha sido una de las experiencias más impactantes de mi vida. Entrar al escenario, y la gente aplaude, termina de aplaudir y no vuela una mosca. Está pero silencio absoluto, absoluto, no suena nada. Y además como las acústicas de la sala son excelentes, tú piensas que estás... No sé, de verdad que es fantástico, pero lamentablemente eso no existe en otras partes. Es todo lo que pasa en China. En China es el público más ruidoso de la Tierra. Así ahí sí que se oye todo. Gente que come, gente que habla, gente que se ríe. Y no aplauden. Y no aplauden y aplauden cuando no deben. Es todo un historia eso. Eso es muy interesante. También me pasó que en la mitad del concierto la orquesta estaba tocando y hay un momento X de la obra y se empiezan a escuchar aplausos. Y yo pienso, estoy escuchando mal y detrás mío hay gente aplaudiendo y la orquesta está tocando. No, pero yo creo que son otras costumbres y otras normas. Pero una cosa que dijo Rodolfo que me parece muy interesante es el papel que está jugando las transmisiones en streaming y en televisión en esta pandemia y cómo van a afectar los conciertos en vivo en el futuro. Es decir, aquí nos estamos acostumbrando a ver óperas desde el Met, una detrás de otra, todas las semanas, ver producciones que son extraordinarias, y si uno tiene un aparato de televisión relativamente grande, pues puede quedarse en su casa y ver producciones maravillosas. Vimos todo El Anillo completo, que fue una ocasión extraordinaria, ¿no? Y después yo vi pues una Electra que dirigió Salonen, que fue extraordinaria, y así, una vieja bohème con Pavarotti, joven. Y nosotros, en mi orquesta, por ejemplo, vamos a empezar por grabar el ciclo de las sinfonías que va a transmitirse vía streaming y por las televisiones locales. ¿Cómo va a influir eso cuando el público tenga la opción de decir, me quedo en casa y escucho este concierto por streaming?
o tomo un auto y me voy al centro y tengo que pasarme el tiempo en el taco y colocar el auto en el garaje para ir al teatro a ver un espectáculo. Eso es un tema que tenemos que ver cómo termina. Yo creo que los conciertos en vivo son siempre irreemplazables, pero ahora con el streaming que se está abriendo de esta manera, ¿qué implicancia va a tener, ¿no? Sobre todo para la ópera. Sí, sí, quería justamente escuchar un poco a Pedro Pablo con respecto a la ópera, que me parece de todas las artes la más compleja de manejar en estos tiempos, no solo en estos tiempos siempre, pero ¿cómo ves tú eh, este, esta nueva era y esta relación a través de una pantalla eh, con el espectáculo? A ver, yo creo que la tecnología, digamos, nos ayuda en momentos difíciles como los que estamos pasando ahora. Nos podemos, como decía Max, tener espectáculos desde el Met, desde la Filarmónica de Berlín, desde muchos otros lugares. El mismo municipal está transmitiendo varias cosas. Pero, o sea, me parece que nunca van a empezar el espectáculo en vivo. Y en especial en la ópera. La ópera y la vivencia en directo es muy fuerte. Que no creo que la tecnología llegue a reemplazar la vivencia en vivo. Lo que sí veo más difícil es convencer al público de que esto cuesta. O sea, hay mucha gente, muchos artistas involucrados, y no es gratis, ¿no? Y la competencia con YouTube, la competencia con todos los medios es fuerte. Spotify paga una pequeña cuota y tiene toda la música a disposición. Y ahí es la dificultad que veo de convencer de invertir en el arte, que es tan importante. En estos tiempos lo estamos viviendo. El arte y los medios son Sí, las cosas que más han estado en la primera necesidad de los hogares. lo que iba a decir, Pedro Pablo, Max hacía referencia a una cosa más comunitaria, de volver a encontrar la música dentro, el sentido que tiene dentro de una comunidad. Sin embargo, cuando tú te pones en una plataforma de streaming, somos todos iguales. Es decir, la persona puede apretar el mismo botón y ¡pum!, tiene la Filarmónica de Berlín. Entonces, es muy difícil justificar, al menos en términos artísticos, cómo hace para la community orchestra de los americanos, las orquestas que son más modestas y que hacen los mismos esfuerzos que las más grandes para subsistir. Entonces, es como una doble lectura que yo hago ahí. Y no sé si ustedes sienten este peligro con el streaming o lo ven solamente como algo donde solamente hay un futuro positivo al respecto. O sea, si uno lo ve como competencia, claramente podría ser un peligro, ¿no? Pero insisto en que la vivencia en persona no es la misma, y eso me parece que el público también lo sabe. Es como pololear en vivo o tener por WhatsApp. No creo que sea. Yo he tenido una relación a distancia por 7 años, así que sé lo que hablo. O sea, se sabe puede. Sabe lo que estás hablando. Sí. Perdón, yo quería dos cosas. La primera, respecto a lo que decía Pedro Pablo. El hecho de la globalización de la música es un hecho que quizás no tendremos tiempo de tocar. Pero a mí me llamó la atención cuando yo conversaba con los chicos de la juvenil y les preguntaba sobre sus aspiraciones, y todos me decían: nos queremos ir. Y sobre todo la cuerda, nos queremos ir a Alemania, en parte por el ejemplo que han puesto los chilenos que han llegado a orquestas grandes
como el violinista Parra, que está en Berlín, y así los demás han producido una imagen que estos chicos que son de alguna manera la élite de la música joven nacional, que está en esta orquesta y que tienen posibilidades de viajar, a mí me dejó preocupado el hecho de que la opinión fuese eso: si puedo irme, me voy a ir. Entonces uno dice, ¿y qué pasa con nuestro país? Entonces estamos formando gente lo mejor posible para que terminen, si pueden, irse para afuera. Y esto es un fenómeno indiscutible de Internet. Están todo el día mirando la Filarmónica de Berlín en las televisiones que tienen disponibles en la Fox. Lo que está muy bien desde un punto de vista de imagen. Pero también, como dice Pedro Pablo, otra cosa es la música en vivo en los países en los cuales vivimos, ¿no? Una de las razones de la crisis de la asistencia del público a los conciertos sinfónicos, que es algo que yo tengo mucho que ver porque yo me ocupo de eso directamente, es el problema de la falta de enseñanza a nivel de familia. Todos nosotros venimos de familias de músicos y por consiguiente hemos oído música desde chicos. Entonces la relación comunitaria, me refiero mucho a eso, la relación familia, niños que crecen escuchando música, sus amigos hacen música, se crea una relación entre comunidad y música que la hace posible en el futuro. Porque si va a ser todo globalizado, yo me pregunto si efectivamente nos vamos a quedar con músicos o no en el país, si los que se quedan ganan poco y los que son muy buenos se van para el extranjero, ¿no? A eso me refiero. Ahí, Pedro Pablo, la última pregunta. Del comunicado que yo recibí del teatro, ¿se visualiza que las óperas se van a hacer todas en versión concierto? Lo que está claro es que el foso no se puede usar mientras no se liberen mientras no hayan garantías sanitarias. Entonces lo más probable es que hayan versiones con la orquesta en escenario, lo que implica obviamente el movimiento limitado. Ok. Yo quería, estoy leyendo algunas preguntas. Sebastián Camaño, a quien algunos ya conocen, tiene la siguiente inquietud: ¿cómo cambiar el enfoque para aprovechar las plataformas digitales y acercar la música a la comunidad, sobre todo en Chile, que no es público que acude a conciertos regularmente? Me parece una pregunta muy interesante. Bueno, yo tendría ahí concreto un pensamiento que lo he tenido siempre y que yo creo que tiene que ver con lo que Pedro y Max comentaban recién. Si todas las posibilidades que nos da la tecnología digital es una competencia para nuestro trabajo en vivo o no. Y yo creo que también, como decías tú, no es lo mismo una relación a distancia que una en vivo. Y así es, yo creo que todas las personas que estén escuchando ahora que hayan estado en algún concierto en vivo, de ópera, de orquesta, de cámara, de lo que sea, yo creo que estoy seguro que todos tienen por lo menos un concierto en recuerdo que haya sido una experiencia clave. Y eso es porque la música nos da esto, y no solo la música, todo el arte, ¿no? Y la música nos da esto de que tenemos experiencias que son inolvidables, y son inolvidables porque no las vivimos solos. Las vivimos en grupo, las vivimos con el público. Cuando uno se sienta en el público, no es lo mismo estar sentado solo en el teatro escuchando una orquesta, estar sentado en un grupo de 1000 personas. Uno siente una conexión. Uh-huh. Porque la música en particular nos transmite muchas veces hay obras que nos transmiten lo humano, que nos conecten conscientemente. O sea, se puede hacer un paralelo con el deporte también. En el deporte pasa exactamente lo mismo. Tú puedes ver la Champions League en la casa y estar vibrando en un estadio. No es lo mismo, digamos. Es algo intrínseco del ser humano, esa sensación de creer en lo mismo o de estar escuchando lo mismo, de sentir y sentir esa conexión. Mira, Rodolfo, yo escucho música todo el día. Y más aún ahora en estos tiempos de cuarentena. Y no solo clásica, escucho de todo porque necesito ir variando. Y creo que en los últimos meses nunca había escuchado tanta música tan seguido. Y aún así llega un punto en que yo como persona, no como músico, como persona pienso, apenas se dé la posibilidad de ir a un concierto, voy a ir corriendo. Porque me hace falta vivir la música ahí. Y voy a poner un ejemplo muy, muy concreto.
Yo recuerdo mi primera experiencia en un concierto, creo que yo tenía 5 años y creo que fue la Orquesta Filarmónica tocando en la iglesia de San Francisco, en Alameda. Así se llama, ¿no? La iglesia de San Francisco. Sí. Sí, en Alameda. Y yo creo que tenía 5 años, o 4 o 5 años. Y es la primera experiencia que yo me acuerdo de un concierto, y la tengo, me acuerdo aún. Y fue una experiencia inolvidable. Y me volvió a ocurrir una experiencia inolvidable hace muy poco, hace algunos meses, fue en enero de este año, donde tuve la suerte de estar en el concierto de despedida a Maris Jansons, que hizo la orquesta de la Radiofusión Bávara con Zubin Mehta, donde interpretaba la segunda sinfonía de Mahler en München, en el Gasteig. Y, y yo pensé mucho tiempo si voy o no, y al final tomé el tren y viajé. Y la verdad que si uno ha vivido esa sinfonía y ese final, y uno sabe lo que se siente al final, que no es algo que tú puedas sentir a través de los parlantes, si uno ha estado ahí, nunca más tendrá esa discusión de si vivir la música en vivo puede competir con una grabación. Yo creo que lo que se trata acá es a las personas que no saben esa diferencia, porque no la han vivido, invitarlas a que se den cuenta de la gran diferencia que es, y que esa sensación de conectarte entre 2000 personas bajo una misma música, eso creo que no tiene comparación. Entonces yo no tengo miedo a que la opción digital nos perjudique. Yo creo que es una buena alternativa, es educativa y está bien que la tengamos, pero tenemos que enfocarnos en mantener a la gente educada, como decía Max, de que la música es algo que nos pertenece a todos y que hay que vivirla en conjunto. Sí, yo quería añadir que a la pregunta, creo que la pregunta que oímos de Sebastián tenía que ver también cómo se puede hacer posible esto. El gran problema es que las televisiones comerciales se rigen por el rating, y todos sabemos que las transmisiones de música clásica tienen un rating que puede empezar bien y que termina por bajar, porque hay mucha gente que no conoce la música clásica y que termina por cambiar. Ese es un aspecto bien importante. Por consiguiente, se transmite por plataformas de Facebook o de vía streaming, y esto ya pues es diferente respecto de la televisión comercial que tenemos frente. Nosotros estamos haciendo streaming y avisando a nuestro público de dónde se transmite, y estamos compitiendo con lo que hacen ya orquestas como Filarmónica de Berlín desde hace mucho tiempo, ¿no? Que uno paga una cierta cantidad y puede ver los conciertos de la orquesta. Pero concuerdo perfectamente con Helmut que la experiencia en vivo es absolutamente irreemplazable, y de eso se trata. Se trata de ver una orquesta en vivo, se trata de ver el esfuerzo que hacen los músicos por sacar la obra adelante de la mejor manera posible. Hay una serie de factores que están envueltos en hacer un concierto en directo y en hacerlo lo mejor posible. Yo creo que esa experiencia no es solo escuchar música, es vivir el momento en el cual se produce, que en un teatro es incomparablemente más mayor que en una transmisión tecnológica, ¿no? Yo tengo aquí una pregunta de Luis Toro, que es un gran talento que tenemos estudiando en Zúrich. Y me gusta porque a lo mejor toca a mucha gente. Dice lo siguiente: una de las razones por las cuales los músicos nos hemos deprimido tanto es porque nos hemos dado cuenta que no tenemos otras actividades fuera de la música. La gente normal se refugia en la música, la ven como un hobby. ¿No será que nosotros, al tener el arte como profesión, nos consumimos tanto en ella que perdemos la posibilidad de tener otras actividades que nos hagan respirar? ¿Es necesario como director tener esas actividades? ¿Y de dónde sacamos el tiempo para eso? Bueno, Pedro Pablo lo ha logrado. Ha subido, ha ido hasta Viña, ida y vuelta, tiempo récord. ¿Cómo lo haces, Pedro Pablo? ¿Cuál es el secreto? Yo encontré la bicicleta hace tiempo, que estaba buscando un deporte para mantenerme activo. Como decía Luis, falta tiempo para hacer actividades. He tratado de hacer natación y qué sé yo, pero nunca se encuentra el tiempo o la concentración para eso. Y hace un par de años, no tanto, pero hace un par de años descubrí la bicicleta, que es un deporte magnífico,
que si no se encuentra el tiempo para ir a hacerlo explícitamente, se puede ir, por ejemplo, como lo hago yo, al teatro, en bicicleta o al trabajo, siempre que no estés de viaje, obviamente. La gente me pregunta, pero ¿te demoras mucho? ¿Qué sé yo? Y sí, me demoro, pero me demoro menos que en metro o menos que en auto en las horas peak. Entonces, es una forma de congeniar, digamos, la descarga de tensiones que pueden haber con el deporte. Así que recomiendo mucho hacer deporte, puede ser bicicleta, puede ser otro tipo de, pero eso ayuda enormemente. Se nos fue Max. No, ahora vengo. Obviamente, la lectura, libros, son siempre una bonita distracción. Puede ser libros relacionados a la música. Acabo de leer un libro muy lindo de David Byrne, que habla sobre la música, y si bien él lo enfoca desde el punto de vista de la música popular, pero también habla de la música en general y tiene aspectos muy interesantes que justamente hoy en día pueden ser actuales, ¿no? Porque él habla de lo que sucedió cuando salieron las grabaciones al mercado. O sea, cuando en el siglo pasado empezaron a grabarse, cuando empezaron a grabar música, todo lo que es música hecha en casa, o sea, la música familiar, empezó a quedar desplazada. Y a medida que iban mejorando las grabaciones, las ediciones, es bueno saber que hay que estar reinventándote y ir con la tecnología actual. Tal como decían los colegas, el streaming creo que quedó para instalarse, se instaló para quedarse, pero no va a reemplazar quería contar una anécdota, o sea, no es anécdota, pero cuando hicimos el Due Foscari hace un par de años, que se transmitió por el TVN en el Prime, el efecto educativo fue impresionante. Me llamó una cantidad de gente que había visto la ópera y quedó fascinada, que nunca habían escuchado en su vida una ópera, y que se quedaron encantados con el género y vieron que no es una cosa para un público selecto nomás, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido también tenemos la posibilidad de usar los medios para, justamente como decían Helmut y Max, educar al público en ámbitos musicales, ¿no? ¿Saben lo que a mí me dejó preocupado? ¿Se acuerdan cuando anunciaron los 15.000 millones hace poco para ayudar a los artistas durante estos tiempos difíciles? Hubo una especie de reacción de muchos trolls, como les dicen ahora, de esta gente que comenta que por qué, que estos vagos, que ahora van a recibir plata del Estado. Y bueno, si saben, nosotros creo, muchos, a lo mejor los que nos siguen fuera de Chile, Fondarte es una manera de financiar diferentes proyectos en todas las artes. Entonces, ni siquiera era un nuevo fondo, sino que era una reasignación de fondos para poder crear contenidos que tengan que ver más con las plataformas digitales, y están a punto de anunciar las bases. Entonces, ¿no será que nosotros también tenemos una responsabilidad respecto a este foso y este abismo que hay entre la creencia popular de que lo que nosotros hacemos solo atañe a 5.000 personas que van a aplaudir al Teatro Municipal? ¿Y cómo podemos acercarnos a través de estas nuevas tecnologías a estas personas que aparentemente no sienten las artes, voy a hablar más en general, como parte de su vida diaria? Yo creo que el proceso parte de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Yo estuve hace poco tiempo en Guadalajara y puedo decir que es una orquesta venezolana completa. Yo creo que hay 3 mexicanos y todos los demás son venezolanos, lo que muestra que el sistema de orquestas juveniles en Venezuela ha crecido de tal manera
que terminó por alimentar orquestas en diferentes partes de América, sobre todo por lo que pasa en Venezuela hoy día. Y ese es un movimiento que nace de abajo para arriba, y hoy día ese es un país que demuestra lo contrario, que demuestra de que la música culta es patrimonio de todas las clases sociales, porque los chicos tocan y porque los hijos de familia hacen música y los padres se matriculan. Ahí no hay problemas de repertorio, no es que se diga no puedes hacer Bartók porque la gente no lo entiende, no, la gente va a escuchar música y va a escuchar música difícil. Y eso ha sido un ejemplo que demuestra exactamente lo contrario. Fue planificado desde una visión filosófica por José Antonio Abreu, partiendo justamente de los positivistas alemanes, de la filosofía del periodo romántico, en donde la música servía un propósito educacional, y eso, el resultado todos lo conocemos, ¿no? Por consiguiente, contestando a lo que decía justamente quien preguntó antes respecto de qué hacer cuando uno, en estas circunstancias, y uno no tiene otra actividad que la música. Si uno ama la música, como decía Muti, siempre habrá un plato de lentejas, siempre habrá algo que nos mantenga vivos, porque si la queremos, la haremos de cualquier manera y trabajaremos en ella de cualquier manera, sea tocando, dirigiendo o haciendo clases, o participando de ella con otras personas. Yo creo que los que tenemos una misión y una vocación en la música, vamos a seguir adelante. No se trata de buscar otra actividad profesional, salvo que uno se quede sin trabajo. Pero yo creo que las vocaciones sirven a eso, sirven a definir lo que uno quiere hacer y perseverar en eso, ¿no? Específicamente. Tú tienes toda la razón que somos vehículos para poder llevar adelante el discurso del valor de la música culta en cuanto ella es reflejo de su época. Pero para eso tenemos que ser un poco quijotescos. Estamos en una sociedad que no tiene tiempo de reflexionar, una sociedad que no enseña a los chicos a reflexionar, que no les da el tiempo para aprender, para estudiar. Por consiguiente, vamos en una carrera contra el tiempo en este sentido, ¿no? Y hay que estar consciente de eso. Quizás esta pandemia nos ralenta como para volver a retomar eso, retomar en los aspectos educacionales, los aspectos formativos, acercar los instrumentos a los niños y volver a empezar como era en un momento cuando por lo menos yo iba creciendo, ¿no? Esto me hace ruido con respecto a una pregunta de Geraldine Turres, quien es alumna mía, y me dice... me parece muy interesante lo que dice. ¿Cómo van a replantear el material musical para presentarlo en redes sociales? Pues sabemos que cada vez la concentración de la audiencia dura menos y ya nadie se queda escuchando una sinfonía durante media hora. Ni siquiera estamos hablando de post-romanticismo aquí. Seguida, y menos a través de plataformas online, sino que el material va rondando apenas un minuto. La pregunta, complementando lo que dice Geraldine, ¿nosotros tenemos que adecuarnos a esto o tenemos que luchar en contra de esto? Yo creo que hay un tema de qué es lo que se quiere transmitir. Yo creo que y hay que tener claro cuál es el objetivo. Si el objetivo es, acercándonos a lo que comentábamos, si el objetivo es educar y volver a esa fuente donde antes la música formaba una parte tan esencial de la educación completa, si el objetivo es ese, yo creo que eso no se puede conseguir de un día para otro, y yo creo que de país a país es diferente. Como bien decía Max, el caso de Venezuela es un caso que es maravilloso. Yo creo que nos inspira a muchos y seguirá inspirando a muchas generaciones precisamente por eso, porque tiene un alcance social completo. Entonces yo creo que si se trata de alcanzar a personas para acercarlas a lo que hacemos, quizás el objetivo no es que la gente escuche la sinfonía completa primero, porque es como decir de A a Z en un solo golpe, ¿no? En un solo salto. Yo creo que hay muchos pasos intermedios. El objetivo no es que se escuche la sinfonía completa, el objetivo es... nadie ha escuchado una sinfonía completa sin tener la necesidad de hacerlo. Y yo creo que nosotros tenemos que mostrarle el camino a las personas de por qué eso no es que tenga que ser una necesidad, es al revés, es algo que está ahí, esperando a ser descubierta, esperando a ser escuchada. Las pinturas están esperando a ser apreciadas, a
hace mirar a todos los museos, están llenos de obras de arte que están esperando, nos están esperando a nosotros. Y los que no Bueno, sabemos, el Louvre está lleno de personas que van a ver un cuadro. por ejemplo. Entonces yo creo que nuestra labor es ir paso a paso, sin tanta ansiedad, yo diría incluso, en pasos pequeños, ir acercando a las personas a descubrir esas razones de que por qué tenemos que escuchar una sinfonía completa. Entonces yo no me estresaría así con el nivel de atención menor a 60 segundos por las personas en plataformas sociales. Hay que aprovechar esos 60 segundos de la mejor forma, pero creo que es un paso a paso. O sea, tú lo ves como más relajadamente, digamos. Me gusta porque eres el más chico aquí. Es que yo Entonces, tengo mucha paciencia. El menor. el menor, la guagua. Rodrigo Morales pregunta lo siguiente. ¿Cómo han sido las plataformas digitales para la pedagogía? ¿Alguno de ustedes cree que ha sido un beneficio? ¿Qué es lo que había en contra? Y si cree que a largo plazo esto va a seguir con nosotros. Tal vez tendría que responder yo porque es a lo que más me dedico últimamente. Bueno, curiosamente yo había empezado el año pasado con esto. Tengo un grupo que se llama Los Virtuales y ahora uno que se llama Los Virtualitos, que es el segundo año, son los más chicos. Y además se unió un grupo de la Music Academy de Basel, donde enseño regularmente, que pasó a plataformas virtuales. Entonces en un momento me encontré enseñando a 30 personas semanalmente, lo cual significaba muchas horas de computadora. Lo que puedo decir al respecto es que en cuanto a los directores específicamente, es una gran herramienta para complementar todo lo que no es físico, ¿ya? Lectura partitura, análisis, contexto histórico, comparar versiones, en fin, todo lo que uno puede hacer para enseñarle a los muchachos y a las muchachas a estudiar mejor y a absorber la música mejor es muy bueno. ¿Por qué? Porque le exijo videos. El que no sube su video no tiene clase. Así funciona. Y ha resultado bastante bien dentro de todo. Basel fue un poco distinto porque, claro, estábamos pasando de un formato a otro y costó un poquito como, pero ¿por qué hacemos esto y no lo otro? Pero dentro de todo creo que sí, que yo por lo menos siento que me va a seguir acompañando y quiero empezar a crear material para poder difundir esto a más personas. Donde creo que es un hándicap enorme es el sonido. Por suerte, en nuestro caso no dependemos tanto del sonido en directo, pero si yo me imagino una clase de violín, bueno, yo eso lo he podido ver con mi querida esposa Daniela, era muy difícil escuchar el sonido de un cantante a través de Zoom. No sé si, Helmut, tú hiciste alguna clase de violín en algún minuto durante estos meses. No fue directamente una clase, pero sí pude directamente apreciar esa limitante. Y bueno, hay un tema técnico que el sonido a través de Zoom o Skype se comprime para poder hacer que los paquetes de datos sean lo más pequeños posibles. Y eso es precisamente lo que no necesitamos cuando queremos trabajar con un audio de buena calidad. Pero es el precio de la tecnología, digamos, que es lo que ofrece. Y el objetivo es otro, el objetivo es transmisión de voz, que es lo que estamos haciendo ahora, no de audio en todo su espectro de frecuencia, lamentablemente. Si existiera la posibilidad de tener latencia cero, ahí cambiaría completamente el mundo. El mundo nuestro, por lo menos. ¿Qué significa eso, Max? Me están mirando con unos ojos. Sí, latencia, ¿qué es eso? Latencia es una palabra que las personas que transmiten le temen. Le podemos explicar la latencia al público si tratamos de cantar cumpleaños feliz todos al mismo tiempo. Mira, latencia te lo puedo explicar en lo que pasa cuando hay una diferencia entre el que toca backstage y el que toca cerca. O sea, la transmisión del sonido
va a ser más rápida que la de video, por ejemplo, entonces se empiezan a producir desfases. Y es todo el tiempo que demora la señal en pasar por las redes y volver. Entonces, se han intentado muchas veces hacer ensayos de bandas y cosas en vivo en diferentes lugares, y es imposible. Es imposible. Por eso que nosotros estamos condenados a las ventanitas y esto, lo que ha ido circulando como material durante estos últimos 2 meses, porque hay que prefabricarlo. Y la verdad que hay que ser bien honesto, le quita mucho calidad artística, porque tiene que ser cuadrado como un metrónomo. Además de que los instrumentos de la orquesta no fueron concebidos para ser transmitidos por canales electrónicos. Por eso que se tocan en salas. Sí, pero están cerradas. Ya lo sé, pero es para tenerlo, para que no nos olvidemos de las fuentes. Yo creo que yo recomiendo en este tiempo de pausa que los que quieran miren la película que se llama Heroica. Es una película que relata cómo fue la primera vez que Beethoven dirigió él mismo su sinfonía, para quién la tocó, en la casa de quién la hizo, para que se den cuenta cómo se hacía la música. Esto respecto del tema que se tocó anteriormente, si es el empuje de los músicos lo que hace posible el éxito de la música. En este sentido está claro. Y es interesante, y muy interesante, un aspecto que me pareció irrelevante al principio, que es una de las personas que está escuchando esto, empieza a escuchar la música de Beethoven de una manera novedosa y empieza a buscar todo tipo de imágenes para explicarla. Es una mujer que está en la película. Y este fue un tema de discusión sobre el cual se escribió mucho, cómo se escuchaba la música a partir de Beethoven y antes de Beethoven. ¿Qué significó su música en cuanto a cómo el público la percibió? Y este es un tema del cual nosotros no hablamos mucho porque estamos dirigiendo orquestas y estamos hacia el frente y con espalda al público. Yo hago siempre un esfuerzo cuando voy a conciertos en entender cómo escucha la gente la música. Y si razona mientras la escucha o tiene una actitud pasiva. Justamente en ese periodo y en ese momento, cuando surge la Heroica, se planteó el problema del público en una actitud activa, de escuchar la música en un modo activo, de colaborar a la comprensión de la música y de no tener una actitud pasiva de recibir esto mientras está sentado más o menos cómodamente en una poltrona de teatro. Tiene que ver también con el futuro de lo que hacemos nosotros hacia adelante, cómo nos percibe la gente, esa pequeña minoría que dijo Rodolfo. Pues yo me refiero también a cómo nos percibe desde un punto de vista de lo que ellos escuchan, qué les toca y cómo se sienten en el ambiente de una sala de conciertos. Ajenos, intimidados, cómo pueden acercarse. En ese sentido, ¿qué podemos hacer nosotros los directores por facilitar esto? Y naturalmente ahí entra todo lo que son las explicaciones previas que se pueden hacer desde el podio, tratando de que la gente se sienta bienvenida y darles ideas. Eso, por ejemplo, se podría perfectamente hacer online previamente. Exacto. Al concierto, sería hasta más personalizado. Que nos vean conversando tranquilamente en la casa, mostrando un libro, qué sé yo. Ahí creo que se puede abrir una ventana. Hay una pregunta para Helmut de Alejandra Martí. Dice, en Alemania hay un teatro que acaba de abrir con una mini temporada y tuvo mucho éxito de venta de tickets. Se trata de Hessisches Staatstheater Wiesbaden. ¿Hay más casos como este? ¿Y cómo lo están haciendo artísticamente hablando? Bueno, la dificultad más grande actualmente es que Alemania está compuesta por diferentes estados que de gran forma son autónomos en lo que a las leyes se refiere. Entonces, eso impide que haya una estrategia general que se pueda coordinar bien entre todos los estados en Alemania, y muchas decisiones... Es como Santiago. De una forma, sí. No, prefiero no comparar, pero lamentablemente la desventaja es que no hay una estrategia única entre todos los estados, y eso hace que algunos estados sean más relajados con algunas medidas que otros. Hay estados que están más afectados por el coronavirus que otros,
Entonces eso también justifica hasta cierto punto eso. Pero en Bavaria, por ejemplo, estamos lejos de hacer lo que se hizo en el estado de Hessen, que no queda tan lejos. Estamos hablando de Frankfurt. Wiesbaden queda cerca de Frankfurt y esos son de Würzburg, por ejemplo, que queda en Bavaria, son unas 2 horas, 1 hora y media en tren. No es tan lejos. Entonces, yo creo que hasta que en toda Alemania se puedan realizar formatos de esa forma es muy complejo. También tengo un amigo que ahora pronto va a dirigir un concierto con el ensamble moderno también, y es un concierto de muy pequeña envergadura, con pocas personas en el escenario, poco público. Yo creo que los que puedan abrir y tengan esa oportunidad de hacerlo y de hacer una temporada que pueda funcionar lo antes posible, excelente. Y yo creo que lamentablemente los estados que demoren más tiempo, bueno, tendremos que esperar más. Pero esa es una muy buena estrategia de todas maneras y muy inteligente también de ese teatro, poder rápidamente reaccionar y proponer algo considerando todas las medidas necesarias de seguridad sanitaria. Pablo Ferrera, director ejecutivo de Orquesta Sinfónica de Copiapó, pregunta lo siguiente, y me parece muy interesante. ¿Qué propuestas o estrategias para el seguimiento y desarrollo de ensayos plantearían para este periodo, con miras a mejorar la efectividad frente a un eventual retorno al escenario? Y esto es en particular es importante en la orquesta en regiones. Antes que nada, habrá que juntarse a tocar. Y habrá que ver si se les permite a los integrantes sentarse en un escenario tan cerca unos de otros. Las instrucciones que han dado, por ejemplo, la Asociación de Orquestas Españolas y Norteamericanas, es que tiene que haber un músico de cuerda con una tía de frente, ya no dos, ya no un grupo, ya no dos por atril, sino que uno por atril, y la separación entre ellos tiene que ser de 1,5 metros. Y esto aumenta cuando se trata de bronces hacia vientos maderas y de vientos maderas hacia cuerdas. Por consiguiente, por eso que se está hablando de 8 o 18 músicos en el escenario, mientras esto persista. En cuanto a su idea de grabación de ensayos, me parece fantástica. Yo creo que ayuda enormemente a introducir el trabajo musical y coronarlo finalmente en el concierto. Bueno, coronarlo es la palabra equivocada. Consagrarlo en el concierto, no coronarlo. Salgamos del corona. Pero Pablo, ¿quieres agregar algo al respecto? O a lo mejor las estrategias que estás pensando con el teatro, digamos, para mantener el training también, ¿no? No solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. A ver, sí, antes que empecemos a lamentarnos demasiado, hay que pensar que como músicos estamos... somos bastante afortunados en comparación a otros artistas. Pienso, por ejemplo, en especial en los bailarines clásicos, que si no tienen las condiciones que tienen el teatro, realmente no pueden hacer nada más que elongar un poco en su casa y hacer un par de ejercicios, pero el trabajo real que hacen, que necesitan espacio, necesitan una pareja para poder trabajar. Sí, perdón, Pedro Pablo, te voy a hacer una pequeña acotación. Cuando dices músicos, ojo que hay muchos músicos que viven en sectores freelance y que no pueden trabajar ahora, ¿ya? O sea, cuando dices somos afortunados... Mi punto va a que... o sea, el músico al menos puede mantenerse activo en su instrumento, ¿no? No va a ser la misma experiencia que trabajar en el grupo, o sea, la experiencia musical de trabajar en el grupo, y mucho menos, y eso estoy completamente de acuerdo, la necesidad de un músico o de un artista, un cantante freelance que necesita los ingresos de un espectáculo. Eso está completamente fuera de discusión. Esa situación es algo que tenemos que resolver lo más pronto posible. Pero para el tema del seguimiento, para volver al tema de los ensayos, a poder volver a ensayar, hay que poder volver
a ensayar. Yo pienso que en grupos pequeños es el método más seguro para mantener una distancia. Ujú. Vamos a hacer las últimas preguntas. Aquí hay una de Eduardo Brown Chico, Eduardo Brown Jr. Dice lo siguiente: tomando en cuenta el rango de alcance que tienen los canales televisivos nacionales hoy en día, incluso previo a la pandemia, ¿creen que la televisión haya obstaculizado la difusión artística en la población de nuestro país? ¿Cuáles podrían ser los medios para revertir aquella obstaculización? ¿Existen casos de países que han ocupado este medio para educar en el ámbito artístico? ¿Y sería esto replicable a Chile? Sí existen. Por lo menos en mi caso, cuando yo cuando yo estaba estudiando en Italia, había un canal de Radio 3, que se dedicaba exclusivamente a música clásica. Y había todo tipo de explicaciones de los programas, estábamos todos unidos a él. Había transmisión del canal estatal de las transmisiones de ópera de la Scala y de las salas de concierto de Santa Cecilia. Por consiguiente, había una voluntad de parte del Estado de seguir producciones de conciertos y de óperas. En Inglaterra estaba la BBC, que en su momento también hacía transmisiones de conciertos, y las televisiones de los países del este, cuando estaban todavía bajo regímenes diferentes al que están ahora. Habían televisiones soviéticas que transmitían regularmente conciertos. Ese es un asunto de países que tienen estados y gobiernos que creen en la cultura y que defienden su patrimonio. Nosotros, por desgracia, estamos en un sistema neoliberal que en este sentido pues hace que la televisión se rija por el rating. Como ya dijimos antes, evidentemente no soporta esto. Pero el ideal sería que sí, que tuviéramos una protección. Acuérdense ustedes la discusión que hubo sobre la ley de protección de la música chilena. De modo de que esto es una batalla a largo plazo que tiene que ser dada por nosotros los músicos. Y mientras más seamos, más posibilidades de éxito vamos a tener. Bien, creo que ha sido una discusión intensa. Les agradezco mucho toda la honestidad y todo el tiempo que le dedicaron a este encuentro. Vuelvo a pedir las disculpas como corresponde con los problemas técnicos del inicio. Prometo que no van a ocurrir nunca más. Voy a seguir estudiando hasta que esto se transforme en algo fluido para seguir teniendo este espacio. Creo que es muy importante no solo que nosotros sigamos conversando, sino que además se pueda saber un poquito cómo tratamos siempre nosotros de ayudar a retomar, ojalá, la senda que nos permita seguir disfrutando y estar haciendo lo que nos apasiona tanto. Yo les doy un abrazo a distancia social segura, y nada, espero verlo nuevamente muy pronto en los escenarios. ¿Ok? Gracias a todos. Rodolfo. Gracias. Muchas gracias. Saludos Chao. a todos. Gracias nuevamente. Saludos. Saludos, Pedro Pablo. Saludos. Ya no están en línea.